Bueno, está grabando. Vamos a continuar con el proyecto de CRUD, de alta, baja, modificación y consulta. Lo que voy a hacer en principio es repasar la manufactura de funciones y después quiero que veamos una cosa nueva que se llama JSON. Entonces, vamos a hablar... No, esto no. Vamos a abrir Replit acá. Entonces, yo lo que había dicho es que vamos a hacer un while. Vamos a hacer una especie de bucle eterno, digamos, y ahí dentro es donde se va a ejecutar nuestro menú, ¿sí? Yo acá voy a hacer una especie de menú, pero lo voy a hacer dentro de una función. Entonces, ¿cómo hago funciones? Dijimos mejor en un archivo aparte, ¿sí? Funciones.py. Y acá arriba, al principio de esto, le pongo import funciones. Puedo usar un alias, así no tengo que poner todo el tiempo as f, ¿sí? Entonces, cada vez que quiera hacer referencia a las funciones que aparecen acá, pongo f punto. Entonces, vamos a hacer una prueba simple. Si yo quisiera poner una función, definición, la función hola, dos puntos, print hola, hola. Entonces, vamos a borrar esto. Si yo digo acá, f punto hola, ¿qué va a hacer? Me va a ejecutar hola, ¿sí? Bueno. Yo quiero imprimir una especie de menú, y para imprimir ese menú, en lugar de hola, lo que voy a hacer es dar las opciones esas. ¿Sí? Yo las quiero poner, digo, si el CRUD era, ¿no? Crear, leer, actualizar y borrar. Bueno, vamos a hacer entonces ese menú más o menos así. Vamos a hacer así. Acá le pongo opción 1. Crear. Dios. 2, 3, 4 y después repito esto. ¿Sí? Esto para que quede un poco más presentable. 2, opción 3, opción 4. Create, CRUD, read, ¿sí? CRUD, update, actualizar y borrar. ¿Sí? Entonces, cuando yo acá ejecute la función menú, me va a aparecer el menú. ¿Sí? Entonces, si yo acá quiero que este menú se ejecute siempre, porque siempre va, podría haber hecho una función 5 que sea salir, ¿no? Pero, lo voy a poner dentro de un while, ¿sí? Entonces voy a decir mientras, while significa mientras, recuerdo. True, o sea, siempre, mientras algo sea verdad, lo que voy a hacer es ejecutar f.menú, ¿sí? Y ahí me va a ejecutar esto siempre. Lo que pasa es que yo, para que ese bucle no sea eterno, le voy a incluir una lectura de la opción que quiere el usuario, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, decime qué opción querés, ¿sí? Con un input. Seleccione, elegir opción. ¿Sí?
puntos, espacio, y ahí la persona me va a decir, bueno, depende qué opción quiera. Acá voy a hacer otra opción, otra función para manejar la decisión que ponga esta persona. Entonces, yo voy a decirle que vamos a hacer otro def handle option. ¿Sí? Esta palabra la elijo yo, podría poner manejar opción, digo, para... entonces, lo que va a hacer handle option es ver qué opción eligió esa persona. ¿Sí? Entonces, esa es mi data. Le voy a mandar la opción. ¿Sí? Opción. Lo que la persona elija acá, f.handleOption, bueno, no me aparece directamente. Vamos a poner acá. Debería aparecer por una cuestión de punto. Ahí está. HandleOption. Y esa función le voy a mandar la opción que eligió la persona. Entonces, publico el menú. La persona elige y con esto manejo esa opción. Pero le tengo que decir qué opción. Entonces, se la mando como parámetro. ¿Sí? Y acá, con esa opción que eligió la persona, hago la selección. Si la opción que eligió la persona, si la opción que eligió la persona es 1, ¿sí? Hago tal cosa. ¿Sí? Digo, vamos a hacerlo simple por ahora, ¿no? Usted eligió la opción 1. Eligió la 1. Si no, voy a poner acá un elif. Si la opción que eligió es la 2, ¿qué hago? Eligió la 2. Tum, tum. Y para la 3 y la 4 podríamos hacer copiar y pegar esto. ¿Sí? Tum. Esto es importantísimo. Este espacio que acaba de quedar acá no tiene que quedar, ¿no? Porque esto para Python es muy importante el espacio. Sé que lo copié mal. Bueno, entonces la opción 3. Usted eligió la opción 3. Opción 4. Usted eligió la opción 4. Y acá podríamos hacer un default para else, es decir, si no es ninguna de esas opciones anteriores, decimos print. Usted eligió una opción inexistente. Y yo, acento en la O, una opción no válida. ¿Sí? Bien, entonces esto ya funciona de esta manera, ¿no? Entonces yo acá le digo, bueno, elijo la opción 1, dice eligió la 1. ¿Sí? Lo que veo con esto es si hay comunicación entre las funciones. Eligió la 2. Ah, acá tengo por la 2. Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Sí? Sí, vamos depurando. Eligió la 2, eligió la 3, eligió la 4. Bien, bueno, repaso. El espacio es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo me comunico desde el main con las funciones? Bueno, primero importo y después voy manejando, ¿sí? Bien, vamos al tema de hoy. Esto sería un repaso de lo de la vez pasada. Incluso yo lo que quería mostrarles, esto yo podría incluir otra función acá, ¿sí? Que sea, para que, vamos a ver, else default
vamos a hacer una opción error por defecto. Error. ¿Sí? Y entonces acá llamo a esta función. Entonces lo que estoy haciendo, para que después lo otro tenga más sentido, default error, es dentro de una función llamar a otra función. ¿Está bien? Entonces cuando la persona escriba el 5, me va a decir opción no vale. ¿Sí? Llama a una función dentro de una función. Porque para desarrollar esto también vamos a ponerle otras opciones. Bien, vamos a la clase de hoy. Y alguien dirá, recién ahora, JSON. ¿Qué es JSON? JSON es un lenguaje en realidad, no necesariamente de programación, un lenguaje de notación derivado de JavaScript. ¿Sí? Se llama JavaScript Object Notation. ¿Para qué sirve? Sirve para comunicar datos en prácticamente cualquier sistema con cualquier otro sistema. Es decir, con JSON, a los datos de JSON no les importa. Esta es la web de JSON. A los datos de JSON, bueno, no vamos a buscar esto. No les importa con qué sistema estoy comunicando, sino qué datos comunico. ¿Sí? La estructura de JSON, acá puse un ejemplo, es muy simple, es comprensible, creo yo. Es muy parecido, por eso empezamos con diccionarios en Python. ¿Sí? En este caso, lo que tengo acá es una clave y un valor. Una clave y un valor. Una clave y un valor. ¿Sí? A cada clave le corresponde un valor, el signo que se usa para separar es el 2 puntos, ¿sí? Y cuando tengo varias claves en un mismo elemento, uso la coma para separar, excepto en este que ya no, porque es el último. Acá termina el primer elemento, ¿sí? Coma y pasa al segundo. Pum. Y así podría usar, puedo tener estructuras de datos interminables. Una cosa más. El valor que recibe cada clave podría ser, en este caso por eso pongo una estructura un poco más compleja, en este caso recibe varios tipos de datos. Fíjense. Acá eran todos, bueno, casi todo. Esto es un número, pero todo lo demás eran strings. ¿Sí? En este caso tengo para nombre un string. ¿Sí? Para edad un número. ¿Sí? Un integer en este caso. Para married y divorced, valores booleanos. ¿Sí? True o false, valores binarios. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Como acá usé en... ¿Sí? Acá usé true. Con la diferencia de que en este caso true es con mayúscula, pero en JavaScript es con minúscula. En este caso usé un arreglo como valor. ¿Sí? Entonces, children's aparecen dos valores, Anne y Billy. ¿Sí? Es un dato que está asociado a esta clave. Y este dato, ven, es un arreglo, que podría ser mucho más grande. ¿Sí? Este es otro valor, ¿sí? El carácter nulo. Y en este caso le puse, bueno, esto no lo puse yo, pero está. Un arreglo también, ven que arranca el corchete y cierra el corchete, y dentro del arreglo otro JSON. ¿Sí? Porque la persona tiene, digo, en la entrada autos, tiene un auto y otro auto. Bien. En este caso, bueno, ahí explico un poco eso. Bien, vamos a ver cómo se usa esto en JSON. Lo primero que nada es hay que importar la biblioteca para usar JSON. Simplemente se pone acá, import JSON. En realidad para alguna biblioteca podríamos ponerlo primero así. Eso es el coronavirus. Acá me queda así en verde porque me dice que no lo estoy usando. ¿Sí? Yo traje esta página que se llama JSON Placeholder, que es una
un JSON que ya está precargado, ¿sí? Con datos que podemos usar para practicar, ¿sí? Incluso después los podemos modificar y demás. Es una especie de agenda, como lo que habíamos empezado a hacer, nada más que, además de tener el nombre y el teléfono, como teníamos en nuestra primera agenda, tengo varios datos, ¿sí? El ID, nombre, username, email, dirección, y la dirección, fíjense que es un JSON, ¿sí? Tiene una calle, esto no sé qué es, bueno, qué departamento, ciudad, código postal y ubicación geográfica, que es otro JSON más, ¿sí? Entonces tengo un JSON para, digo, todo es un JSON. El primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, la dirección, que es un JSON, ¿sí? Y dentro de los elementos que tiene la dirección, uno de esos elementos, que es la ubicación geográfica, tiene claramente dos elementos, ¿sí? Y acá sigue teléfono, website, company, que también es un JSON, ¿ven? Nombre, bueno, esto no sé qué significa, y, ¿sí? Y así con todos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es importar este JSON, que está disponible en una página web, y vamos a trabajar con eso. Eventualmente veremos cómo trabajar nosotros con nuestra propia base de datos. Esto es una base de datos abierta, ¿sí? Bien, entonces, primero que nada, esta dirección web me la guardo, ¿sí? La copio, la tengo acá igual, ¿no? Creo que la puse acá. Sí, acá está. Vamos a... No. Lo primero que voy a hacer es grabar esa dirección en una... Esa URL la voy a grabar en una variable, así me queda... ¿Sí? Ya está. Ya tengo esa dirección. Si yo acá, vamos a esperar un cachito con esto. Lo ponemos en pausa, ¿sí? Recuerden que esto es para comentarios. Claramente, si yo acá pongo print, esto es una costumbre nueva, URL, me va a imprimir la página esa, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es pedirle información a esa página, ¿sí? Eso en comunicación web se llama un request. Entonces vamos a importar otra biblioteca que se llama request, ¿sí? Que es nativa de Python. Y lo que vamos a hacer es tomar esa URL, ¿sí? Vamos despacito, no. Tomar esa URL y hacerle el request a esa. Lo que me devuelva la respuesta de eso, respuesta de la página web, la vamos a guardar en esta variable, ¿sí? Entonces vamos a hacer un request punto get en este caso. Y acá ponemos la dirección esa. URL. URL. ¿Sí? URL pues se llama así la variable. Yo esto lo podría haber puesto dirección web y acá poner dirección web. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo que vamos a decir es qué me responde la página web de la solicitud que yo le hice. ¿Sí? Vamos a imprimir la respuesta. Respuesta. Perdón. ¿Sí? Y ahí vemos cómo funciona, si está funcionando. Bueno, la respuesta fue, no sé si llega a ver acá, 200. ¿Sí? La respuesta fue 200. Y alguien dirá, ¿qué significa 200? Bueno, hay una serie de códigos con los cuales HTTP se comunica, ¿sí? El más conocido, 200, significa que está todo bien, que la respuesta funcionó, ¿sí? Pero cada uno de los códigos estos tiene una diferencia. Los que empiezan con 4 son los errores. El más conocido, que seguramente alguna vez le pasó, es el 404. ¿Sí? 404 not found. Forbidden. Bueno, depende qué es lo que hayan hecho en la web. Pero el 404 es muy conocido. De hecho, fíjense que tiene una entrada
en castellano suele pasar, ¿sí? Cuando hay una página que no responde, cuando se cae un servidor, aparece 404. Entonces, acá me apareció 200, con lo cual está funcionando bien. Acá yo lo que podría hacer es manejar eventualmente, decir, bueno, si la respuesta es 200, ¿sí? Seguir, y si no, bueno, informar al usuario y decir, bueno, hay algo que está funcionando mal. Entonces, lo que vamos a hacer con esa respuesta, la vamos a guardar en una agenda de usuario, ¿sí? O sea, otra variable más, estaría creando 3 variables. Una para guardar la página. En realidad la página, digo, se entiende que esto lo podría poner acá, ¿sí? Y esta no usarla, funcionaría igual, ¿sí? Pero me parece más claro hacerlo de esta manera. Agenda va a recibir la respuesta punto JSON, ¿sí? Entonces, ¿qué se guardó en agenda? En este caso, vamos a verlo. Bien, todos los valores de forma, vamos a limpiar esto. Todos los valores de JSON, ¿sí? Todos los valores que veíamos acá, los guardo en esa variable. Entonces, en agenda yo ya tengo una base de datos guardada, ¿sí? Hay cientos, hay miles disponibles en internet. Esto también podría ser de una página digo, que está comunicada con mi base de datos y demás. En este caso uso una pública forma de mockup, como puse acá. Mockup, puse acá. Mockup, que significa un modelo de datos, ¿sí? Un esquema para poder trabajar y en todo caso después adaptarlo a uno funcional. Entonces yo acá tengo todos los datos de esta base de datos. Si yo quisiera ver un dato en particular, ¿sí? En lugar de poner imprimir agenda, podría poner imprimir agenda el primer elemento de la agenda, ¿sí? Y en ese caso me imprimiría solo el primer elemento, ¿sí? Y si yo quisiera ver de ese primer elemento o del segundo elemento, vamos a ver, por ejemplo, el email, con comillas, ¿sí? Ahí me dice, es Nathan Yesenia, ¿sí? Entonces, si yo me fijo acá, del segundo elemento, acá está, ¿sí? Nathan Yesenia. Digo, acá es el ID 3 porque el arreglo empieza contando en 0, ¿sí? Este sería el elemento 0, este el 1 y este el 2. ¿Está bien? De la misma forma que lo imprimo, ¿sí? Yo podría modificarlo. Acá le podría decir que agenda sub 2 email recibe a cosi arroba gmail arroba colegio, ¿sí? Acá podría usar el chequeador de email, ¿no? Que habíamos hecho. Y ahora el email que está guardado en la agenda, si yo imprimo agenda, ¿sí? Ya cambió. Ay, Dios. Bueno, a ver. Acá tenemos el ID 1. Acá está el ID 3. Cambió. Agenda sub 2. ¿Por qué no me lo cambió acá? A ver. A ver. No veo la modificación, ¿no?
Acá está, sí, sí. El ID 3, ¿sí? Acá está. acosi@colegio21. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo manejar esto con las opciones de cosas. Pero fíjense qué esquema básico usa, ¿sí? Yo accedo al valor que sea con el número este y el segundo es el parámetro de la clave, ¿sí? La clave del JSON. Vamos a sacar esto y vamos a volver a estos valores. Supongamos que yo quiero mostrar un valor de la agenda, ¿sí? Vamos a mostrar un valor de la agenda. Vamos a hacer un desarrollo para read, ¿sí? Para la 2. En este caso vamos a hacer una función nueva que se va a llamar real contact o mostrar contacto, lo que sea. De hecho, cada uno de estos debería tener su propia función. Vamos a hacer la función para esto, ¿sí? Read contact. ¿Sí? Acá me dice que no lo reconoce porque no lo definí. Def read contact. ¿Sí? Pum pum. Uy, Dios. Ajaja. Crash. Estas son cosas que pueden pasar, ¿no? Me mandan un mail. Cosi no me funciona. Se me crashó. Bueno, sí. Existe el crash, ¿no? Actualizamos y ya está de nuevo en funciones. Bien. Lo bueno de trabajar online es que no se pierde el trabajo. Entonces, real contact está acá, la función. Entonces acá vamos a poner def real contact, dos puntos. Y acá vamos a leer ese contacto. Ahora, ¿cómo vamos a leer el contacto si no conocemos la agenda? Si no lo tengo yo acá para manejar. Bueno, entonces lo tengo que mandar como parámetro. ¿Sí? Además de la opción, acá le tendría que mandar como parámetro este valor. ¿Sí? La agenda. Entonces, la función readContact va a recibir como parámetro esa agenda. ¿Sí? Y va a poder trabajar con esa agenda. Entonces, lo que va a hacer primero es decirle al usuario que elija el contacto que quiere mostrar. Elija el número. Vamos a buscar una forma de contacto. ¿Sí? Y en este caso, número va a recibir un input. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En realidad esto podría estar toda la misma línea, ¿no? Y eliminamos una línea menos. Vamos a agrandar esto. Elija el número de contacto. Y ahí cuando elige el número de contacto, le vamos a decir que imprima ese número de contacto. Tomando como base la agenda. Y ahí habíamos dicho que teníamos dos secuencias de corchetes. ¿Sí? En el primer caso, el número. Y en el segundo caso, vamos a imprimir. ¿Qué imprimimos? Uy, espera, acá. ¿Qué imprimimos de esa persona? Podríamos poner varios valores o podríamos poner solamente, digo, para esta prueba, el mail o el nombre. Vamos a imprimir. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Acá. Bien, vamos a probarlo. Esto hay que ir probando y siempre aparecen fallas. A ver. Elegimos la opción crear error. Opción 1 dice handle option takes one. Porque le manda dos valores. Acá le estoy mandando dos valores y acá tiene que tener esta otra agenda. Entonces, ahora sí. Vamos a probar de nuevo.
El 1 funciona, el 3 funciona, el 4 funciona y el bla 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 también funciona. El 2, que es el que nos interesa, no funciona. Porque tenemos el mismo problema, que es que en read contact le falta un valor. A ver. Read contact, claro, acá está agenda, ¿ven? Y esta agenda la tengo que poner acá. Bien. Entonces, si yo elijo la opción 2, me dice elige el número de contacto, pongo el contacto 5, por ejemplo, y me da nuevamente un error porque es el típico error que ya nos ha pasado varias veces. El índice tiene que ser un integer, no un string. Entonces acá podemos transformar esto a int así, ¿sí? O poner acá en lugar de número, decir que ese número es un int. ¿Sí? Y ahora sí debería funcionar. Puede fallar, ¿no? El 2, ponemos el contacto 5 y ahí me dice Miss Dennis Schulz. ¿Sí? Que está, debería ser, acá está. Es el ID 6. ¿Sí? Claramente yo podría poner también cualquier otro dato de esta persona. ¿Sí? Esto yo podría poner acá, además de eso, el email, por ejemplo. ¿Sí? Y acá, además de esto, también podría decir, bueno, además de agenda, sumar acá. Nombre, puntos, y un espacio, y acá poner email, dijimos, bueno, email, 2 puntos, espacio, y acá también me gusta poner a mí 2 puntos, espacio. Entonces, elijo la opción 2, número de contacto 3, y acá me aparece nombre Patricia Lensbach, email, bla bla. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría que hicieran es desarrollar un poquito más esto y vamos a añadir una entrada o desarrollar un poco el update. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, de esa misma forma que elijo el contacto, nada más que acá en lugar de imprimir, lo que tendría que hacer es algo parecido a lo que había hecho antes con los valores. Es decir, lo voy a hacer acá, poner agenda sub, por ejemplo, supongamos que vamos a modificar el email. Agenda. También su número. Email. Recibe algo que va a ser relación única. ¿Sí? Hasta acá lo dejo. Espero que se haya entendido. Y bueno, estamos en contacto con las dudas. Nada más por ahora.